Saludos, estimados amigos. Bienvenidos a esta primera entrega del Poder de Saber. Este programa tiene como misión fomentar la importancia y el valor de conocer nuestros orígenes, nuestra cultura, nuestros deberes para con la patria y además de brindar contenidos basados en valores que puedan fortalecer nuestro sentido de pertenencia y conciencia social como ciudadanos. Y a propósito de que en este mes de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, para nuestra sección estelar estaremos conversando desde aquí, desde el Museo Hermanas Mirabal, con la destacada líder política Minú Tavares Mirabal, sobre los retos que han tenido que afrontar las mujeres en el pasado, en la sociedad actual y los desafíos del futuro. Además, hoy desde nuestro segmento Explorando RD, estaremos visitando a la provincia Hermanas Mirabal, donde presentaremos parte de su historia y algunos lugares importantes que debes visitar. Así que continuamos. Efemérides del mes de marzo. 1 de marzo, Día Mundial de la Cero Discriminación. Es un llamado a la atención contra la discriminación en todas sus vertientes. No a la discriminación por discapacidad, no a la discriminación por etnia o color, no a la discriminación por condición social o económica, no a la discriminación por condición de salud, no a la discriminación por ninguna otra razón. La clave está en la comprensión, la empatía y el respeto a la disparidad de las ideas. ...3 de marzo, Día Mundial de la Vida Silvestre, celebrada en esta fecha en conmemoración al aniversario de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, la CITES por sus siglas en inglés, que se celebró en Washington en el año 1973. Los países miembros impulsaron esta iniciativa reconociendo que la fauna y flora silvestres, en sus numerosas, bellas y variadas formas, constituyen un elemento irreemplazable de los sistemas naturales de la Tierra y tienen que ser protegidas para esta generación y las venideras. Por lo que la cooperación internacional es esencial para la protección de ciertas especies de fauna y flora silvestres contra su explotación excesiva mediante el comercio internacional. La República Dominicana es miembro de esta convención desde el 17 de diciembre del año 1986. Piensa y haz conciencia, el poder de saber. Provincia Hermanas Mirabal. Esta está constituida por 3 municipios: el municipio de Salcedo, el municipio de Tenares y el municipio de Villatapia, siendo Salcedo su municipio cabecera. Además, tiene 2 distritos municipales: el distrito Amao Afuera, que pertenece al municipio de Salcedo, y el distrito de Blanco, que pertenece al municipio de Tenares. Es importante destacar que esta provincia recibe el nombre Hermanas Mirabal en el año 2007. Anteriormente, la provincia llevaba el nombre de Provincia Salcedo en honor al héroe mocano de la independencia nacional, Francisco Antonio Salcedo, donde en el cambio de nombre a la provincia en honor a Patria, Minerva y María Teresa, las Hermanas Mirabal, queda nombrado el municipio cabecera como Salcedo. Bien amigos, continuamos aquí en su programa El Poder de Saber. En esta ocasión nos encontramos en uno de los negocios más visitados de la provincia Hermanas Mirabal, aquí en el municipio de Salcedo, que es la Casa del Queso. Y estamos aquí para conversar con nuestro amigo Jairo, quien nos va a decir
¿Cómo surgió la idea de este negocio que es tan visitado aquí en la provincia de Hermanas Mirabal? Cuéntanos, Jairo. Sí, ha sido un placer tenerlo a usted por aquí. Mayormente nosotros iniciamos por ahí, por la entrada de Conuco, un pequeño negocito que comenzamos con 2 piñas, pay de frutica y los dulcitos caseros. Nada, eso comenzamos en el 2006. En el 2020 nos trasladamos aquí en dicho negocio. Tenemos aquí lo que es el queso de hoja, tenemos aquí dulce criollo, tenemos aquí... Sí, Jairo, porque veo que dice la Casa del Queso, pero veo que tienen otros productos también que ustedes ofrecen. Exactamente, de eso. Tenemos aquí toda la clase de artesanía, tenemos aquí también helado y nada, tenemos de todo aquí para nuestros clientes. Excelente. Ajá. Es un llamado a todo aquel que visita la provincia de Hermanas Mirabal. Parada obligatoria a la Casa del Queso. Exactamente, estamos por aquí para servirle a dicho cliente. Los esperamos. Ya usted sabe. ¿Ves? Minerva Josefina Tavares Mirabal, Minú, profesora y política dominicana, licenciada en Filología, es vicecanciller de la República, diputada al Congreso Nacional por 3 periodos consecutivos y la primogénita de 2 héroes nacionales, Manolo Tavares Justo y Minerva Mirabal. Buenos días, Minú. Bienvenida a este espacio, El Poder de Saber. Gracias, gracias. Me gusta ese nombre para un programa. Muy bien, muy bien. Mire, usted que trae consigo todo un camino de dignidad, de resistencia, de valentía, ¿qué se siente cuando usted se ve en el espejo de sus padres, que fueron 2 héroes nacionales? ¿Qué se siente en lo interior? Bueno, esa es una pregunta que parece fácil de contestar y es al mismo tiempo, y es fácil y al mismo tiempo difícil, porque es una pregunta que la respuesta ha tenido que ir cambiando con el tiempo. Explíquenos eso. Claro que sí, porque cuando yo era más pequeña, la pregunta estaba muy vinculada al tema del dolor, de la ausencia, de la falta, de la orfandad, de tener que crecer sin mis padres, y también muy relacionada con una dictadura que no terminó con el ajusticiamiento del tirano. De hecho, todavía quedan remanentes muy fuertes en esta sociedad. Y entonces era una historia que se intentaba aplastar, que se perseguía. O sea, los 25 de noviembre, que ahora son una conmemoración nacional y mundial, era un aniversario en el que nos tiraban bombas lacrimógenas, en el que reprimían a los estudiantes, que salíamos de la iglesia hasta el cementerio donde en ese entonces estaban los restos. Y entonces era una pregunta que estaba, te digo, mi respuesta estaba muy relacionada con la rabia, con la indignación que daba esa situación de ese gobierno de Balaguer, que siguió siendo muy dictatorial, muy autoritario siempre. Y luego pues se ha ido matizando con los reconocimientos, con el hecho de que entonces en el mundo entero la historia se empezó a conocer, y sobre todo con la responsabilidad. O sea, a estas alturas yo siento que de alguna manera nosotros, y no lo quiero dejar de mencionar porque estamos haciendo este programa justamente cuando se cumplen 100 años del nacimiento de Dedé Mirabal, que fue mi tía y que fue mi mamá un poco, y que ella nos enseñó que nuestra labor era hacer que esa historia se conociera, que se conociera la verdadera realidad
detrás de unos hechos muy dolorosos, pero también de los cuales nos sentimos orgullosos, y unos hechos que han estado presentes y estarán en la construcción de la historia o de lo mejor de la historia del pueblo dominicano. Ese ejemplo que nos legaron. Entonces, por eso es que digo ¿Cómo hace usted ese contraste? Entonces, no es posible separarlo, no. O sea, tú sientes, en algún momento sientes el dolor, en otros momentos sientes la nostalgia, dijera, sobre todo con mis hijos, siempre he dicho, yo quisiera, o sea, que mis padres, me imagino a Minerva disfrutando de sus nietos, de mis hijos, de los hijos de Manolo, mi hermano. Me imagino también muchas veces cómo se sentirían ante el devenir de los hechos en la República Dominicana. Entonces, por un lado, por otro lado, mucho orgullo. Es complejo muchas emociones y muy encontradas, rico, exactamente. muchas emociones encontradas. Por eso dije que era fácil y difícil de contestar. Es correcto. La pregunta. Y es cierto, porque cuenta desde en su libro que mi esposa, yo inicié a leerlo, mi esposa ya lo terminó, pero por lo que estuve leyendo, dice desde que tú eras siempre desde pequeña, lo primero que eras muy despierta, porque desde los 4 años dice, aprendió a leer, pero también que tenía un gran carácter. Sí. Y no sé si es cierto que cuando te daban una pela cuando eras niña, tú no llorabas. Sí, ¿es cierto eso? Es cierto. mi abuela, porque mi abuela era de esa escuela. Sí. Decimonónica, ¿no? Del siglo XIX, que había que dar su pela, y ella andaba con una soga siempre en un bolsillo para enseñarnos a actuar con bien. Y entonces, pues sí, ella nos daba. Esto aquí donde estamos, que era como el vivero de la casa, ahora es el espacio para una exposición, para exposiciones no permanentes de la Casa Museo. Y entonces aquí había muchas matas de mandarina, de toronja, de naranja. A mi abuela le gustaba mucho el cultivo, las flores, y eso educó en sus hijas y en nosotras también, sus nietas y nietos. Y entonces ella, ya tú sabes, ¿no? Éramos muchachos tremendos, traviesos, y al mismo tiempo... ¿Qué opinaban los demás, los primos? Lo que pasa es que yo era traviesa y participaba también en las cosas, pero a mí me gustaba mucho leer desde muy pequeña. Sí. Y aprendí entonces a leer, porque más mi mamá, Minerva, se preocupaba que yo aprendiera a leer. Entonces yo me acuerdo que llamaba la atención mucho, que yo tenía, cuando yo llegué a la escuela ya yo sabía leer y escribir. Qué bien. O sea, creo que sabía más leer que escribir, pero sí era... digamos, era un poco precoz en ese sentido, y aprendí, le cogí amor a la lectura, y entonces quería además como conocer a mi mamá a través de los libros, y entonces yo empecé a leer sus libros, los que quedaron de su biblioteca, porque la mayoría, la dictadura, cuando les quitó la casa, que la desbarató en Montecristi, destruyó esa biblioteca o se la llevó, no sé qué hicieron con ella, probablemente la quemaron. Las dictaduras suelen tenerle mucho miedo al conocimiento. Al poder del conocimiento. Tengo entendido también que en ese mismo orden, los libros, tu abuela en cierto modo te los escondía también, quizá por un temor de lo que le había pasado a tu madre. Sí. Cuéntanos de eso. Entonces, ¿cómo te hacías tú para eso, para poder tener acceso a los libros, ya que la doña lo Porque escondía? Mi abuela, y tenías razón, con su nivel, digamos, de educación al que pudo llegar, porque ella nunca tuvo la oportunidad de ir a la escuela, era una mujer muy sabia, que aprendió a decir, como decía ella, aprendió a escribir su nombre en las cenizas para poder firmar. Entonces ella decía que lo que había traído la tragedia a su familia era ese amor de Minerva por la lectura, por el conocimiento. Y cuando ella me veía con esa pasión por la lectura, ella le daba un poco de miedo de que se pudiera repetir la historia. Y acuérdense que estábamos en la época de Balaguer y la represión seguía. O sea, aquí eso no se dice mucho, pero miles de jóvenes
sobre todo en los primeros 12 años de los gobiernos de Balaguer, fueron asesinados. Sí. Y además fueron asesinados así, de manera directa. Era, este joven tiene liderazgo, tiene carisma. Vamos a matarlo antes de que sea, antes de que lo desarrolle ese carisma. A los clubes culturales mataron cientos de jóvenes que estaban organizados en los clubes culturales o deportivos. Y esa era la época, entonces ella tenía razones para tener temor. Sí. Tenía razones de experiencia propia. De experiencia propia, sí. Y tenía razones también de la realidad que estaba. Culturales. Y familiares, o sea, le habían matado a sus 3 hijas, le habían matado a Manolo, mi papá, que también era una especie de hijo para ella, como ella decía, el hijo que no tuvo. Entonces, eso, pero ella sabía mucho, pero yo también aprendí un poco, porque ella, los libros que yo traía me los escondía. Alguna vez los tiró en una letrina que hay por allí atrás todavía. Pero yo descubrí que los que eran de mi mamá, ella no se atrevía a tirarlos porque eran de mi mamá. Entonces yo aprendí a imitar la firma de mami y le ponía al libro. A los libros nuevos le ponía su firma. Este libro pertenece a Minerva Mirabal, 1944. Pero era un salvaconducto para el libro. Para salvarlo Milú, de ella. Antes de pasar a la próxima pregunta, no quiero dejar en el aire la pregunta de cómo te enteras, en qué momento, cuando ya tú tienes conciencia de causa, ¿verdad? De cómo murieron tus padres, ¿en qué momento fue ese? Si tú lo recuerdas. Bueno, ¿qué edad tuviste conciencia de cómo fue? Yo tenía 4 años cuando mataron a mi mamá y a mis tías y yo estaba ahí. Yo me acuerdo que yo me di un golpe, que yo estaba mirando, pero yo no entendía también. Yo miraba cómo sacaban lo que para mí eran esas 3 cajas, ¿no? Pero yo escuchaba los gritos, yo escuchaba lo que era. Pero son 4 años, es decir, yo tengo la sensación del dolor, de la tragedia, de lo que se vivía aquí. Imagínense cómo era el ambiente en ese momento en esta casa, todo el mundo, y mi papá preso, y mis tíos, y no se sabía si ellos también los habían matado. Sí. Nos pasamos 6, 7 meses hasta después del 30 de mayo, que no sabíamos si a ellos los habían matado. Y yo me acuerdo de las discusiones. Mi abuela paterna, mamá Fefa, creía que estaban vivos y se pasó todos esos meses buscándolos por el país entero, en todas las cárceles. Y mi abuela materna, mamá Chea, decía, pero no sean ilusos. O sea, si la mataron a ella, ¿cómo lo iban a dejar vivo a ellos? Ya los mataron, seguro. Sí. Entonces, y todo eso nosotros, yo no voy a decir que lo sabíamos, pero lo percibíamos. O sea, era una atmósfera irrespirable en aquel momento, el dolor, todo el mundo llorando y toda la gente viniendo. Y la gente también no se da cuenta a veces que los niños perciben tanto, porque te decían, esa es la huérfana. Sí. O mira, y tú sabías que estabas llamando la atención por algo que no era bueno, que no era bonito, que era muy doloroso. Sí, porque en ese momento entonces, las demás familias lamentablemente apoyaban la dictadura o tenían miedo. Y no se atrevían a expresar, pero había mucha gente valiente también que se atrevió a venir. O sea, aquí llegó gente al entierro de Puerto Plata, de Santiago. ¿Recuerdas algunos nombres de mocanos que vinieron? No sé, pero Moca, digamos, es una provincia que fue muy importante contra la dictadura. En Moca fue uno de los lugares donde fue más fuerte la organización de los jóvenes de la Juventud Democrática en el 1946-47, cuando hubo esa falsa apertura de Trujillo. Y entonces hubo muchos jóvenes de ahí. Yo me acuerdo de Jacobito de Lara, me acuerdo de Violeta Martínez, es decir, gente que se organizaron, algunos de los cuales fueron asesinados. Sí, claro, la familia Bencosme. La familia Bencosme, Donato Bencosme. Sí. Cipriano Bencosme, el primero, y después Donato, que se tuvo que ir al exilio. Correcto. Entonces, toda esa familia tuvo mucho que ver y tuvo mucho que ver en la formación política de mi mamá. Porque mi mamá iba a Moca, a una librería que había, o iba para Santiago y pasaba a juntarse con esos jóvenes.
Si tú no lo sabes, cuando en el 1949 la historia de la fiesta, de la famosa fiesta aquella en San Cristóbal, sí, sí. Cuando vienen a meter presa a mi mamá, que Trujillo, porque ella se lo hace saber que no le gusta su régimen, y se la llevan presa, y entonces meten preso a una gran parte de sus amigos. Y la mayoría de ellos eran amigos que eran mocanos, de esos amigos que se llevaron presos en el 1949. Y después de esa famosa fiesta que Trujillo bailó con exactamente. O sea que en Moca hay una gran historia y una gran historia de resistencia contra los regímenes autoritarios. No solamente el de Trujillo, por supuesto. Sí, claro, claro. O sea, está ahí el de Lilis. Exactamente. El asunto de la anexión a España. Es así. Bien, Minú, entonces, ¿en qué momento le nace a usted dedicarse a las causas comunes? ¿Y qué tanto incidió el legado de sus padres para usted tomar esa decisión? No sé, yo siempre tuve esa inclinación, yo siempre tuve esa preocupación, yo siempre estuve ligada con esa historia. Y si alguna vez tuve dudas, yo decía, bueno, pero la duda era en este sentido, era como, pero yo estoy en la política y estoy involucrada porque tengo que estar, porque me toca, o realmente porque yo tengo la vocación. Y entonces mi abuela, una vez me metieron presa, yo tenía como 15 años. Ajá. Yo me gradué de bachiller a los 15 años. Domiciliaria? No, me metieron presa en la capital, no. Yo terminé a los 15 años y me fui para la capital, pero no podía entrar a la universidad porque no tenía edad para entrar a la universidad, porque hacía falta cédula. Y la cédula la dan a los 16. Entonces exigían cédula, así que no me pude inscribir. Y me puse a estudiar secretariado, inglés, esas cosas. Y entonces, me puse a meterme en todos los movimientos que en ese momento había contra la dictadura de Balaguer, contra toda la injusticia, etcétera. Y un día me agarraron presa en el malecón regando unos volantes y entonces me llevaron presa y mi abuela se asustó mucho. Y amanecí presa esa vez. Me imagino, no conocía esa historia. Bueno, entonces ella dijo, no, yo la tengo que sacar porque la van a matar. Y ya nuestra familia ya cumplió con su cuota de sangre por esta patria, decía ella. No más sangre. No, mi responsabilidad es sobre que estos hijos sobrevivan. Sí. Y me mandó a estudiar, yo tenía todavía 15 años, a Canadá, sola. Y entonces allá, donde por primera vez me sentí, digamos, libre de lo que de alguna manera también era un peso. Porque en la adolescencia es la época en que la adolescencia es la época en que tú... Donde tus sueños tienen mayor y además reafirmas qué es lo que es tu personalidad, cuál es tu vocación, todas esas cosas. Entonces allá, pues eso me sirvió mucho. Y allá yo dije, o sea, eso es lo que quiero ser, eso es lo que soy. No puedo decir ahora de que no, me voy a volver indiferente, no me importa lo que pase, ni con mi país, ni con el mundo, no tengo nada que hacer, pues todos tenemos que hacer, todos tenemos una responsabilidad. Una zona de confort fuera del país, en un país, ¿verdad?, desarrollado desde esa época. O sea, donde nadie me conocía, sobre todo. Sí. No tenía que ver con el desarrollo, tenía que ver con que, yo era un estudiante más, ahí nadie sabía quién yo era. Y yo no tenía que hablar de eso, ni tenía que dar explicaciones, ni tenía que contar una historia que para mí era dolorosa también. ¿Fue como un punto de inflexión eso? Me ayudó mucho, me reafirmó en lo que yo era. Mira, sobre el 14 de junio, cuando se funda el 14 de junio, sabemos que aglutinó a la flor y nata de la juventud de la época, donde tu padre Manolo fue uno de los ideólogos del movimiento, y que tu madre, me enteré en una visita que hice aquí, fue miembro fundadora del movimiento. Entonces, ella fue que le puso el nombre al movimiento. Ella fue la que dijo, vamos a ponerle 14 de junio, porque habían otras opciones de nombre. Entonces, ¿Manolo enroló a tu madre o coincidieron en el movimiento? No, ellos coincidieron. O sea, no en el movimiento. O sea, ellos coincidieron en el sentimiento, en la preocupación, en el involucramiento para derrocar esa dictadura. O sea, pero mi mamá en el fondo tenía una historia
muchísimo más, digamos, larga y más... y había sido perseguida y había estado presa, o sea, ella estuvo presa varias veces, en el 49, en el 50, guardó prisión domiciliaria, no la dejaban inscribirse en la universidad, salían artículos en la prensa y esa cosa horrorosa que era el foro público, escribían en el foro público, era como las redes de ahora, el foro público, tú sabes, donde aparecía lo peor, lo peor de los seres humanos expresado ahí, manipulado por el gobierno. En el anonimato de una columna diaria en un periódico que no tenía firma, que era anónimo y entonces decían todo. Por ejemplo, cuando yo tenía como un año, salió en el foro público, en el foro público una columna, una carta de un tal Gumersindo no sé cuánto, de Montecristi, diciendo que estaba muy preocupado porque en Montecristi se estaba dando una situación peligrosa porque había un abogado, Manolo Tavares, que estaba casado con una desafecta al régimen, una roja comunista, que podía hacerle mucho daño al pueblo y no sé qué, y que no estaba casado, decía, vive amancebado con Minerva Mirabal y dicen que hasta tienen un hijo. Era una manera despectiva. O sea, imagínate, yo me pienso siempre cómo debe haberse sentido mi mamá, que era una mujer tan digna y que en el pueblo, que eso circulaba el periódico, era la única información que había y que circulaba y que dijeran que ella vivía amancebada con mi papá. O sea, eran ese tipo de bajezas, de maldades, las que predominaban. Tristemente siguen predominando en muchas de las redes sociales, de las redes virtuales. Eso es así, la comunicación en sus diferentes épocas se han prestado, no todas, ¿verdad?, pero como una herramienta de fusilar a perfiles políticos mayormente. Minú, cuando fusilaron a Manolo Tavares Justo, yo quiero hacerte esta pregunta porque no hay ningún documento por escrito que explique la renuncia del señor Emilio de los Santos, que era miembro del triunvirato. Muchos alegan de que salió del triunvirato porque él no tenía ese nivel de voz de mando. Pero no, sí hay documentos escritos. Él renunció públicamente y dijo por qué. Él dijo, él estuvo de acuerdo con garantizarle a los guerrilleros que se entregaran y garantizarles la vida, que la iban a respetar. Y cuando los asesinan, él renuncia por esa razón. Exacto. Entonces sí hay. Y no sé por qué entonces hay opiniones sobre de que no está documentado que él lo hizo por eso. No. Y obviamente esa renuncia a ser 2 días después y él dar esas declaraciones. Pero bueno, Minú, sobre el fondo fiduciario que beneficia a las víctimas de la Corte Penal Internacional, de la cual usted fue presidente de su consejo administrativo. Varios años. ¿Hubo algún caso de que usted sintiera que se hizo justicia, que los fondos cumplen su cometido? ¿Hubo algún caso que usted quiera decirnos aquí? ¿Algún ejemplo? Sí, claro. O sea, para mí la Corte Penal Internacional es uno de los grandes avances de la humanidad en una demanda, también de la humanidad que se prolongó durante años, todo el siglo XIX, o sea, de la necesidad de que haya justicia a nivel internacional, de que la impunidad no sea la que se imponga. Y entonces se creó la Corte, que ahora lamentablemente, como todas las instituciones de justicia y como todas las instituciones internacionales, está en peligro. Para mí fue un honor trabajar a favor de las víctimas desde ahí. ¿Y hubo algún ejemplo que usted sintió pero que sí? Sí, claro que sí. Mientras usted estuvo siendo presidente. Yo estuve, la Corte, o sea, el fondo lo que tiene que hacer es ocuparse
de un mandato. O sea, el mandato de la Corte es condenar, investigar y condenar a los perpetradores de los crímenes más graves contra la humanidad, como el genocidio o los crímenes de agresión, y tiene al mismo tiempo que reparar a las víctimas. ¿Hay algún ejemplo de alguna Entonces víctima? la Corte trabaja normalmente para hacer las reparaciones, tiene que haber casos abiertos. Entonces sí, estuvimos en varios países, estuvimos en países como Mali, por ejemplo, a donde llevamos a cabo un caso de asistencia y reparación contra los crímenes que se cometieron en Timbuktu, donde es decir, un grupo de fanáticos religiosos destruyó los monumentos de los pueblos originarios de ahí, de los muertos, los cementerios, etcétera, lo que ellos llaman sus santos. Sí. Y eso se hizo un trabajo de restauración de esos monumentos y de reparación de las víctimas que sufrieron los abusos. En Uganda, por ejemplo, en varios lugares de Uganda, en varios conflictos, miles y miles de víctimas. En casos famosos donde se está trabajando todavía, como un criminal llamado Ntaganda o Lubanga, el caso Lubanga, que fue un caso que concluimos en la República Democrática del Congo, en Côte d'Ivoire, en Kenia. ¿Y qué metodología se utiliza? Porque la Corte Penal Internacional es diferente a la Corte de Justicia Internacional. Sí, porque la Corte Penal Internacional juzga a individuos. Y la de justicia, estados, ¿verdad? Sí, países. exacto. Muy bien. Entonces, en ese sentido, yo te pregunto, porque hace poco en el Listín Diario estuve leyendo un artículo de la Corte Interamericana donde explicaba o narraba anécdotas de jóvenes haitianas violadas. O sea, un caso aquí, cerquita de nosotros. Te pregunto, Jimmy Cheresier, alias Barbecue, que es la cabeza más visible de esas bandas haitianas, ¿puede la Corte, tiene jurisprudencia, o sea, compete ese caso? ¿Tiene calidad ese caso para llevarlo a esa Tiene y no Corte? tiene. Tiene y no tiene, porque, o sea, la Corte es una creación, es un logro político, es una creación de los estados, o sea, igual que las Naciones Unidas. O sea, las Naciones Unidas existen porque un grupo de estados decidió crearla. Los derechos humanos son también políticos. Un grupo de estados decidió que había que tener una carta internacional que garantizara el ejercicio de derechos humanos que son, digamos, que clarísimamente deben ser universales, deben ser para todos y todas iguales por el simple hecho de que los seres humanos existan, pero es un acuerdo de los estados. Entonces la Corte también, Haití no ha ratificado la Corte, pero igual la Corte tendría la posibilidad. No puede la Corte intervenir ese caso. Sí podría, porque si se presentara una demanda, o sea, la Corte puede actuar solamente cuando no hay justicia en el país. ¿Cómo funciona? ¿Tiene que haber un demandante? ¿Alguien que lleve el caso o la Corte puede seleccionarlos? Mira, no, la Corte no puede. La Corte puede intervenir por iniciativa propia, por supuesto, si hay un escándalo, porque la Corte tiene los jueces y tiene la Fiscalía. Y si hay un caso y hay una denuncia, el fiscal dice, déjame investigar. Y si encuentra razones para llevar adelante la investigación, lo hace, como ha ocurrido ahora mismo con el genocidio que se está dando en Gaza y en Israel. Así es. Entonces, puede decir, vamos a iniciar una investigación. Y eso se llama una situación de la Corte. Sería interesante llevar ese caso aquí, a la Corte. Es desgarrador escuchar esas anécdotas de niñas violadas por esos miembros de esas bandas. Y que no pase nada. Pero, exacto, eso podría perfectamente ser, pero la verdad es que esa es una de las manifestaciones de una situación muy grave que está ocurriendo en Haití, que es un país donde ahora mismo
no queda prácticamente ninguna de las instituciones de un Estado. Entonces es un país en crisis y además, como es un país tan pobre, el más pobre del hemisferio occidental, no le importa mucho. Aquí se habla de que hay que llamar a la comunidad internacional y la comunidad internacional, ¿a dónde está su solidaridad? Y ahora más que nunca, o sea, los criterios, los principios de la solidaridad internacional están puestos en cuestionamiento por los poderes más grandes que hay en el mundo. O sea, ahora mismo, esta semana, en el Senado norteamericano, se ha introducido un proyecto de ley para que los Estados Unidos se salga de Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas tienen su sede central en Nueva York. Y ellos están diciendo, Naciones Unidas no sirve para nada. Imagínese usted. Entonces vamos a salirnos nosotros. Si hemos visto que últimamente los estados están... Entonces es muy difícil, y además la Corte funciona con el apoyo de los estados. Sí. Si los Estados Unidos nunca ha colaborado con la Corte, ni forma parte de ese sistema de justicia internacional, pero se sostiene con los aportes que dan los estados. Así es. Y no hay muchos aportes, no es suficiente. Una práctica de los gobiernos que se discute más, y no es que sea menos importante, pero se discute más el orden financiero de las economías o de las políticas públicas, más el orden financiero que el orden social. Y por eso quizás hemos acumulado porque en este mundo, y todos esos grupos de ultraderecha lo que hacen es precisamente promover lo que yo le llamo la libertad, el único concepto de libertad que para ellos existe, que es el de tener, la libertad del capital. La libertad de ser es negada cada día. Exactamente. Entonces, por eso se niegan los derechos humanos. Así es. Y por eso se niegan todos los principios que ponen en primer lugar al hombre y a la mujer. A propósito de que mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ¿qué opinión tienes tú sobre los desafíos que han tenido las mujeres, tanto en el orden académico? Vemos como en épocas anteriores las mujeres no tenían acceso a la ciencia, vemos como anteriormente las mujeres trabajaban y aún teniendo el mismo puesto que el hombre, ganaban menos solamente por el hecho de ser mujeres. Siguen ganando menos. Esos desafíos que pasaron en el pasado, que obviamente hemos venido superando, ¿cómo tú lo miras? ¿Hemos alcanzado las conquistas deseadas o aún faltan otras conquistas? Bueno, lo primero es que yo diría que yo soy una dirigente política y una dirigente política comprometida con las luchas por los derechos de las mujeres, que son derechos de los seres humanos. Entonces, digamos, lo enmarco ahí porque en mi condición de política yo he estado siempre trabajando porque entiendo que no puede haber una sociedad justa si hay discriminación, que no puede haber una sociedad justa si las mujeres siguen estando en peligro de ser golpeadas, abusadas, asesinadas en el entorno privado y en el entorno público. Y que la garantía de la vida, que es el primero de los derechos humanos, es una responsabilidad del Estado, porque los derechos humanos existen en función del Estado. Es una relación de los ciudadanos con el Estado. No es más nada, eso es lo que son los derechos humanos. Según usted, ¿cuál es la cuota de responsabilidad que tiene el Estado con respecto a la violencia de género? Toda, la tiene toda. Tiene toda la responsabilidad, para eso tienen que ser los recursos, para eso tiene que haber políticas públicas. Entonces, una persona que comete un delito, que roba o que mata a alguien, no está violando los derechos humanos, está cometiendo un delito. Los únicos que pueden violar los derechos humanos son los agentes del Estado. Si esa persona la mata a un policía, entonces se violó un derecho humano. ¿Por qué? Porque se hizo amparándose en el Estado. Y eso es importante que se tenga pendiente. Y como está consignado en nuestra Constitución, los derechos fundamentales, que son los derechos que están en la Constitución, son derechos que el Estado tiene que garantizar su ejercicio. Y el primero es el derecho a la vida.
por lo tanto, en el territorio de la República Dominicana, la vida de sus hombres y de sus mujeres debe estar garantizada. Para eso pagamos impuestos, para que el Estado garantice seguridad. Sobre la conquista del voto femenino, que sabemos que también que era un desafío en épocas pasadas y que en la República Dominicana ese logro fue en la tiranía. Dicen mucha gente que opina sobre eso, que no podemos renegar que fue una conquista de la tiranía el voto femenino. Aunque sabemos que en el 1938, Trujillo no pudo reelegirse gracias a la presión que hizo Estados Unidos por lo que pasó en el 37 con los haitianos. ¿Qué opinión tienes tú? Lo que no pudo reelegirse es relativo. Si se religió, él puso otra gente en su lugar y siguió gobernando igualito. Sí, sabemos eso, pero él como persona no pudo hacerlo. ¿Tú crees que eso del voto femenino fue otra cosa más, otro artilugio del dictador? Por supuesto. Fue. Él no tenía ese deseo de que las mujeres votaran. Para nada, él le convenía y dijo, déjame buscar más votos y garantizar mi elección de esa manera. No porque quisiera, o sea, pero lo primero es que eso era una tiranía, eso era una dictadura. Y en las tiranías las leyes no existen más que en papel. Entonces, tú no puedes hablar de derechos en una dictadura. Lo primero que se van son los derechos. ¿Y qué te parece? Entonces, pero aquí hay un criterio de que la democracia consiste simplemente en que haya elecciones cada 4 años. Si ese es el criterio, aquí hubo siempre democracia, porque si hay algo que Trujillo garantizó, fue cada 4 años hacer un mamotreto de elecciones. Un solo partido. Cada 4 años aquí se votaba, pero ¿cómo se votaba aquí? Mi tío Tilo, que vivía ahí al lado, no, déjame acabarte de contestar la pregunta. O sea, mi tío venía recogía la firma de toda la familia y la llevaba a la oficialía civil para que se la sellaran. Y ahí se votó, porque le pusieron el sello, porque había un solo candidato por demás. Sí, un solo partido, un solo candidato. Entonces, ¿y qué te parece esa aspiración de Ramfis Trujillo? ¿Qué te parece? ¿Qué opinión te merece a ti? Porque él dice que él no tiene nada que ver con lo que hizo su abuelo. Y en cierto modo yo diría, bueno, lo que hizo mi abuelo o lo que hizo mi papá, yo no puedo ser responsable por cosas que yo no hice. Pero, ¿qué opinión te merece a ti esa? Bueno, el tema es que él, si fuera así, yo no tengo nada que ver con lo que dice mi abuelo, perfecto, usted no tiene nada que ver, usted no es responsable. Ahora, usted sí es responsable de defender lo que su abuelo hizo. Bueno, sí. Y correcto. Eso es lo que él hace. Él tiene una fundación que ha presidido de remembranza y de reivindicación de su abuelo. Y él lo defiende. Y él tiene él tiene unos discursos con unas propuestas que son propuestas autoritarias, que son propuestas de recuperación precisamente de esa nostalgia que él tiene por una era en que su abuelo pudo apropiarse de este país y apropiarse de este país y cuando digo de este país digo de todos hasta de sus habitantes que estaban aquí. Finalmente, Minú, para que concluyamos, darte las gracias por tú permitirnos estar aquí en este museo tan bonito, que entiendo que es el más visitado que tiene el país. Así es. Gracias por dejarnos venir hasta aquí. Y finalmente un mensaje a la mujer dominicana, un mensaje de aliento y de orientación para el futuro. Yo tengo mucha confianza en las mujeres dominicanas. Las mujeres dominicanas estamos demostrando que somos no solamente capaces de asumir las responsabilidades que tradicionalmente nos han tocado y que hemos hecho muy bien, que son las más importantes, las de reproducir y preparar y orientar a las nuevas generaciones y criarlas, educarlas, cuidarlas, sino que también hemos demostrado que somos capaces de asumir responsabilidades en el ámbito de lo público y hacerlo bien. Ahora, nuestra responsabilidad es seguir ocupando los espacios a donde podemos hacerlo sin que haya, digamos, duda ni conflicto. En las universidades, por ejemplo, somos mayoría y las mujeres ocupan los primeros lugares. Pero en los otros, a donde hay competencia, sí sigue habiendo discriminación. Sigue habiendo discriminación en el salario que se les paga
a las mujeres con la misma formación y por el mismo trabajo se les paga un promedio de 20% menos que a un hombre en esa misma posición. Sigue habiendo una grave situación con la violencia. O sea, las mujeres no están seguras en los espacios públicos y tampoco están seguras en los espacios privados. Y eso es una responsabilidad del Estado. ¿Qué vamos a hacer? Esa es nuestra responsabilidad y eso tenemos que impulsarlo. Un país mejor, un país más seguro, un país que respete más a sus hombres y a sus mujeres. Lo tenemos que hacer desde la política. Y por eso yo soy política, yo milito en un partido, lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo porque esa es nuestra responsabilidad como dominicanos y dominicanas, como seres humanos. Bien, muchas gracias. Esto fue la entrevista que tuvimos aquí con la líder dominicana, profesora, política, Minú Tavares Mirabal. Continuamos. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, proclamado oficialmente por la ONU en 1975. Sin embargo, desde hace ya más de 100 años, el 8 de marzo es un día que celebra los derechos conquistados por las mujeres. Cada 8 de marzo, las mujeres organizan convenciones, marchas y protestas reclamando igualdad de condiciones en el ámbito laboral, contra la violencia de género y en el ejercicio político principalmente. En marzo de 1857, en el marco de la Revolución Industrial, las trabajadoras de una fábrica textil en la ciudad de Nueva York salieron a la calle a protestar en masa, reclamando principalmente la igualdad salarial con los hombres, ya que las mujeres ganaban menos de la mitad del salario de los hombres solo por ser mujeres. En 1907 tuvo lugar la primera conferencia internacional de mujeres socialistas en Stuttgart, Alemania, liderada por Clara Zetkin, donde se fundó la Internacional Socialistas de Mujeres. Uno de los primeros objetivos que perseguía era el sufragio femenino. En demostración de apoyo a la huelga de las trabajadoras textiles de Nueva York, en 1909 una organización de mujeres socialistas celebró en Estados Unidos el primer Día Internacional de la Mujer. En 1910 tuvo lugar el segundo Encuentro Internacional Socialista de Mujeres en Copenhague, Dinamarca. En esta ocasión se propuso fijar un día simbólico en torno al 8 de marzo que sirviera para reivindicar los derechos de todas las mujeres, principalmente el derecho al voto. A través de los años, cada vez más instituciones se unían a las luchas reivindicativas de las demandas de las mujeres, hasta que en 1975 la ONU reconoció el día de manera oficial. Es cierto que no resulta sencillo fijar un solo acontecimiento como el motivo por el que se escogió el 8 de marzo para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Por ello, se ha de entender que ha sido una lucha en conjunto y un esfuerzo prolongado en el tiempo. Piensa y haz conciencia, el poder de saber.